Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra 12ª semana de clases. Semana en la que vamos a revisar el desarrollo de aquellos queries o consultas que se les había pedido que ustedes resuelvan la semana anterior. Es decir, seguimos trabajando en la unidad número 4, donde estamos avanzando con lo que es el uso de las sentencias de ML o de manipulación de datos, como se la conocen. Entonces, hoy, en esencia, vamos a hacer una práctica. Les presto todo el desarrollo que he preparado para ustedes. Seguro que más de uno ya lo revisó y que lo tiene disponible. Y cuando se les mandó la tarea, de pronto se pusieron un poquito inquietos, pero de eso se trataba, de que usted levante una atención importante a las sentencias que se estaban impartiendo en este curso. Entonces, hoy el objetivo fundamental es ejecutar sentencias de manipulación de datos. Para ello, recordemos que nosotros en las sentencias de manipulación de datos trabajamos con la sentencia select, que es para consultar en registros o filas en una tabla, en una base de datos. Y luego tenemos también la sentencia insert, que nos sirve para insertar registros en una tabla. Y luego tenemos la sentencia update, que nos permite actualizar filas o registros o datos en una tabla. Y luego la sentencia delete. Eso como introducción a lo que ya nosotros vimos la semana anterior, pero para recordar esa parte teórica. Entonces, en esta semana resolvemos aquel ejercicio que de pronto más de uno estuvo intentándolo hacer y vamos a explicarlo, cómo se hizo, ¿no? Recordar que usted tenía que ingresar al entorno virtual de aprendizaje y descargar el recurso S2 Script. Luego desempaquetar ese recurso, luego tenía que cargar ese script en SQL Server Management Studio, abrir una ventana en el query o el analizador de consultas, como también se conoce, y ejecutar ese script. Para ello, nosotros en este momento vamos a proceder con todo ese requerimiento. Pregunto yo, ¿alguno de ustedes ya se había percatado de la solución que estaba en el entorno virtual? Bueno, vamos en este momento a resolver eso. Entonces, para ello necesitaremos compartir la pantalla completa porque si no, no vamos a poder. Entonces, yo lo que hice ya fue descargar, ubiqué, y aquí tengo ya una data preestablecida, ¿no? Yo ya lo tengo descargado por cuestiones de tiempo, ya lo tengo descargado, y si usted lo hace, seguro va a ver que tenía exactamente este mismo script que tengo yo en pantalla, donde es netamente para correr en SQL Server, ¿ah? Recordemos eso, para correr en SQL Server, donde hace la creación de una base de datos, luego hace insert en cada uno de los archivos, ahora como se conocen como tablas, en SQL Server. Para ello, yo aquí tengo SQL Server, he pegado el script. Como yo ya tenía creada esa base de datos, entonces yo antes de que se ejecute, esto que está acá abajo, desde aquí para abajo, es todo lo que me cargó el script que usted tiene en el entorno virtual de aprendizaje y que tenía que desempaquetarlo. Entonces, con estas sentencias, yo lo único que he hecho para que esta práctica me funcione es crear una sentencia que me elimine la base de datos porque yo ya la tenía, y luego sí me vuelva a crearla nuevamente la base de datos y me inserte todos estos registros. Entonces ya la tengo esta parte cargada y usted tendrá que hacerlo también, ¿no? Entonces yo en este momento voy a abrir una nueva ventana de consultas y me voy a la presentación que tenemos aquí. Entonces, una vez que usted ejecutaba ese script, llegaba a una estructura como la tenemos aquí en pantalla, ¿sí?
nosotros podemos recordar cómo se hace ese diagrama en SQL Server. Lo voy a hacer en este momento. Yo vengo y vengo aquí en la base de datos. Obviamente ya ejecuté yo el script y entonces estaba por aquí, eh, clase 11. Entonces yo tengo los diagramas y me va a decir que no tengo. Entonces yo quiero crear un nuevo diagrama. Creo un nuevo diagrama y me va a decir que escoja las tablas. Yo las tengo aquí, todas estas tablas que ya son las que me creó el script. Las agrego y tengo el modelo de datos que ya sabíamos que se iba a crear y que es el que usted está viendo, tal vez con otra forma en la presentación. Bueno, se lo dejo tal cual como lo tiene en la lámina, que sería así: cargo, departamento y empleado, y así lo tenemos aquí: cargo, departamento y empleado. Entonces este es el diagrama que me creó ese script. ¿Listo? Luego tenía esta lista de ejercicios a resolver. Y el primero que me pide dice, crear un script que me liste los departamentos con sus empleados. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ir explicando esta parte y a la vez que usted también puede ir practicando, porque la idea no es que usted solo ejecute y sepa que ya le salen los resultados. Yo voy a escribir y voy a explicar las sentencias que yo tengo aquí en mi query, ¿no? Entonces me ubico en la base de datos, que sería la que tiene la estructura, que es clase S11, como se ve allí, y copio. Y voy a traerme el comentario para que sepa usted qué es lo que estoy queriendo resolver también y lo tenga acá en la consulta. Pego eso de allí para que se ponga como un comentario, ¿sí? Porque de lo contrario me marca un error. Por allí va. ¿Sí? Entonces yo tengo allí y cierro por acá. Listo. Entonces eso ya es un comentario, no hay nada más que hacer. Abrir y cerrar ese comentario. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Me dice que yo debo listar los empleados y los sueldos alfabéticamente. Entonces, nosotros, si revisamos la presentación, vemos en la gráfica del modelo, nos vamos a dar cuenta que lo que me pide este problema, que es listar los departamentos, ¿sí?, con sus empleados, yo tengo que los departamentos están en una tabla y los empleados están en otra. Pero yo debo saber que existe un campo común, existe una relación entre estas dos tablas. Y yo, cuando creo la sentencia SQL, que me va a resolver esto es la sentencia select. Entonces yo tengo que poner la sentencia select y que me pide luego los campos. Yo tengo que poner el departamento, los apellidos, los nombres y el sueldo. Lo importante aquí es que ya no voy a utilizar en el front una sola tabla. Voy a poner dos tablas. ¿Cuáles son? La tabla de departamento y la tabla de empleados. Para yo poder hacer una relación entre estas dos tablas, deben tener un campo común y que ya sabemos que sí lo existe. Y ese campo común en el modelo que tenemos aquí es ID de PTO, que está en departamento, y ID de PTO, que está en empleado. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, yo vengo a generar una cláusula que ya dijimos que sirve para filtrar. Pero aquí, a más del filtro, me sirve para hacer la relación entre dos tablas. Y específicamente, quienes no cumplan esa condición, los registros de un lado versus los del otro, no se van a incluir. En esencia, también hace un filtro y es la relación que se cumple. Entonces,
De esta forma, yo ya tendría la posibilidad de hablar o escribir en el cuerpo de mi select los atributos que yo tengo en la tabla de PTO o en la tabla empleado. Esta sentencia, esta cláusula que tengo aquí es la más importante. Si yo no ejecuto esta cláusula, se me genera una multiplicación y podríamos probarlo, ¿sí? Podríamos probarlo si yo vengo y ejecuto esto, ¿sí? Se me hace una multiplicación, ¿sí? ¿Cuántos registros me salen? Miren que me sale bastantes, muchos, ¿ok? No hay error, no me marca error. Eso es lo importante que estamos viendo ahora. Entonces, pero yo debo decirle a SQL, ¿sabe qué? Solo los que cumplan la condición de relación deben incluirse en ese listado. Entonces yo por eso le digo d.id departamento es igual a e.id departamento. Si yo no pongo este alias que estoy sombreando aquí, yo acá en el where debería poner la palabra completa de la tabla. Si usted se da cuenta, en esa inspección que yo le estoy mostrando, me sale incluso el nombre de la base de datos. Mire, sale clase subguión S12.dbo, que es Database Owner, que es el usuario por defecto que es dueño de esa tabla, y le estoy poniendo que as de, o sea, todo eso está con un alias de. Entonces, en adelante, yo en la sentencia select ya no puedo usar dpto, sino que solo usa de. Tampoco usaría empleado, sino que usaría e. Para eso me sirve la cláusula as. Entonces, si yo ya necesito que todo esto sencillamente salga relacionado, yo ejecuto sombreado estas tres líneas y me va a dar ese resultado. ¿Ok? Ahí tenemos. Y solo salen que hay 203 que cumplen la relación de ver en qué departamento están. Ahora, pero me pedía, hey, ordenados alfabéticamente. Entonces yo vengo y le pongo la cláusula order by, pero aquí hay una lógica que se debe seguir, que el orden siga, si yo quiero que sea indistintamente de qué departamento, yo quito este campo que tengo aquí, pero yo lo estoy haciendo con esta sentencia que ubico departamento allí, hago que primero se ordene por departamento y dentro de departamento se ordene por apellido, nombre. Eso es lo que hace ese order by. Si yo pongo y ejecuto, ya yo tengo, se ordenan todos los de finanzas y se ordenan todos los de innovación y allí viene ya dentro ordenado alfabéticamente. Pero si alguien me pide, sabe que no me interesa por departamento, yo quiero es que todos salgan ordenados de acuerdo a su apellido. Entonces yo quito esto y entonces ya ahora sí me van a salir la nómina general. Yo tengo allí, todos salen alfabéticamente. Y ya no respeta el orden del departamento. ¿Ok? Listo. Esto era así de sencillo en esta sentencia. El ejercicio 2 me llamaba a solicitar los cargos existentes en la base de datos con la cantidad de empleados en cada cargo. Entonces, en este momento yo ya tengo que hacer una relación más, pero ya no va a ser con departamento, va a ser con cargo. Y me va a permitir, ¿sí?, esa posibilidad de que yo haga agrupamientos. Y esos agrupamientos yo los puedo hacer con la cláusula grow by, que es la que tengo aquí. Entonces, aquí exactamente tengo lo mismo. Ahora el campo común para la relación va a ser ID cargo, donde voy a relacionar cargo con empleado. Y eso es lo que hace aquí en la cláusula where. ¿Sí? Entonces, yo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que contar y aparecen las funciones agregadas, que son varias, que ya veremos en otra clase y con explicaciones más detalladas, las diferentes funciones agregadas. Pero ahora les presento la count, que me hace contar dentro de un grupo la cantidad de registros. Y eso es lo que yo quiero ahora. Como se va a agrupar por cargos, los cargos van a estar repetidos, ¿sí? Es más, yo voy a llevar la sentencia para probarla
y ver cómo de a poco se tiene que ir construyendo la sentencia. Entonces, lo primero que usted tiene que validar, lo primero que usted tendría que validar es que tendría que validar usted que le está funcionando el join. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Entonces yo pongo un select asterisco from y estoy validando que me haga la relación. Eso es lo primero que se hace. Entonces yo veo allí, he hecho un select asterisco, me bota todos los campos de las dos tablas. Y ahí está, me está funcionando el join, ¿sí? Y me salen los 203 empleados que yo ya sé que hay por la consulta previa y ya me sale aquí repetido el cargo. Si se dan cuenta, me sale repetido jefe, gerente. Ok, pero yo no es eso lo que deseo. Entonces, por ello, luego yo ya tengo que quitar esta prueba que estoy haciendo y hago la agrupación. ¿Sí? Yo pongo esta agrupación y siempre debo poner el campo que yo agrupo, es lo único que me va a permitir colocar la sentencia select cuando yo uso group by. Solo puedo utilizar el campo de agrupamiento o una función agregada. ¿Ok? No olvidarse de eso. Entonces yo vengo y ahora sí ejecuto esto y me da como respuesta ya contados. Así. Si yo sumo todos estos empleados que están aquí, me debería salir el total de empleados que yo tenía en mi maestro. ¿Ok? Entonces, de esta manera se resolvía este ejercicio donde me pedía contar los empleados de cada departamento. El número 3 me pide ya algo especial. Me dice, listar los departamentos con más de 40 empleados. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo que volver a la relación inicial, ¿sí? Y tengo que, asimismo, hacer ahora un agrupamiento por departamento. Y ese agrupamiento por departamentos luego me va a llevar a que yo ya pueda poner condiciones sobre esos grupos que se generan. ¿Y qué ocurre? Esos, esos grupos, si yo quiero ponerles alguna condición, no le puedo poner condición de filtro en el where, sino con la cláusula having. Por lo tanto, yo no puedo usar having sin group by. Sí puedo tener group by sin having. Porque having lo que me hace es filtrar o poner una condición a los grupos que estoy generando. Entonces yo aquí lo que le hago es colocar una función, otra vez una función agregada, que cuando me cuente los departamentos solo me incluya aquellos que sean mayor a 40. Entonces por ello es que la sentencia completa que yo tengo acá, que la vamos a llevar a nuestro motor para irla probando, es la siguiente. Entonces, si yo no hago el having, ¿qué me haría esto? Insisto, aquí lo que estoy haciendo sencillamente es trayendo registros de dos tablas que están relacionadas por un campo común que es ID DPTO. A las tablas les pongo su alias respectivos y acá yo pongo, aquí estoy hablando del IDPTO de la tabla DPTO, aquí estoy hablando de IDPTO de la tabla empleados. Entonces, si yo hago la ejecución de esta parte de la sentencia, me salen todos los departamentos agrupados por la cantidad de empleados. Pero el problema lo que me pide es, por favor, muéstrame los departamentos que tienen más de 40 empleados. Mucho cuidado con la lógica. Si yo hubiera deseado incluir a los de 40, tenía que haber puesto mayor o igual. Entonces, este having, esta cláusula que estoy resaltando en este momento, es la que me permite poner una condición a la sentencia group by que tengo
ya aprobada. Entonces, ejecuto y ahora sí, y me dice que solo el Departamento de Innovación y Desarrollo tiene más de 40 empleados. Muy bien. Luego, nosotros tenemos el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me pide presentar el cargo que tiene más empleados. Aquí, antes de darle la solución a este problema, yo lo que les manifiesto es que una buena práctica de programación es dividir el problema grande, problema complejo, en situaciones o pequeñas partes que se puedan procesar de manera independiente. Si usted tiene un problema grande, usted lo divide en pequeños bloques, lógicamente procesables, para luego la unión de estas soluciones me llega a la respuesta final que yo puedo hacer. Esto se llama modularidad. Y que en programación, cualquier lenguaje de programación, para ello usted tiene procedimientos o funciones para desarrollar este tipo de problemas complejos. Y en SQL, programación en SQL, usted también puede hacerlo, porque usted puede crear procedimientos almacenados que los veremos en las clases siguientes, que no es otra cosa que un bloque de código, darle un nombre y después yo simplemente lo ejecuto. Y si es necesario, puede ser un procedimiento que recibe un parámetro y de acuerdo al parámetro se comporta de una u otra manera. ¿Ok? También puedo tener funciones que me retornan un valor, que hacen algo y me retornan un valor. Aquí no estamos utilizando ni procedimientos almacenados ni funciones, simplemente estamos teniendo aquí que para resolver este problema, yo primero, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Aquí yo tengo que primero, ¿sí?, calcular, ¿sí?, la cantidad de empleados que tiene cada cargo. Y para ello, ¿cómo yo lo hago? Voy a llevar esta sentencia para ilustrar su ejecución acá. Recordemos que este script que estoy ejecutando, estoy desarrollando ahora, lo que me pide es presentar el cargo que tiene más empleados. Entonces, igual yo tengo que hacer una relación entre cargo y empleado, ¿sí? Tengo que hacer una relación entre cargo y empleado. Para ello, entonces, debo traer registros de la tabla cargo y de la tabla empleado, ¿sí? Yo aquí tengo una cláusula en la sentencia select, into, ejecutable solo en SQL Server. La dejo entre comentarios en este momento. Y entonces yo vengo. Primero yo hago el agrupamiento, ¿sí?, de cargos y la cantidad de empleados. ¿Sí? Quiero ver ese resultado. Yo ya lo tenía, ¿no? Entonces aquí tengo que para cada cargo con su respectiva cantidad de empleados. Pero es una salida que me viene a pantalla. ¿Ok? Yo necesito sobre ese primer proceso que ya tengo, si yo ya tengo allí la cantidad de empleados por cada departamento, por cada cargo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar aquí la sentencia into tmp y le creo yo que ese resultado ya no me va a venir a pantalla, sino que me va a ir a una tabla temporal y ahí está. Yo no lo veo ya, pero está allí. Y yo ahora, si yo deseo, yo puedo hacerle un select a esa tabla temporal, como lo tengo aquí. Y allí me está presentando lo que hace un momento me enviaba a pantalla, ahora lo estoy sacando de esta tabla temporal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Tengo que sacar de este ejercicio que ya me deja en una tabla temporal, de allí yo tengo que sacar la máxima cantidad de empleados. Y para ello, yo hago uso de una sentencia que se llama select también, pero uso una función agregada y
voy a tener el siguiente resultado. Entonces yo ejecuto esta sentencia y lo que me dice que la máxima cantidad de empleados que hay allí es 37. ¿Sí? Pero yo necesito saber ese 37 a qué departamento corresponde. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo que venir y a crear una condición de filtro. Voy a ponerle aquí una condición de filtro a este CL que yo tengo acá. Si yo ejecuto este CL hasta allí, está bien. Ya sabemos, me los presenta a todos. Pero yo ya aquí tengo que esto me va a devolver como resultado 37. Entonces, SQL, cuando se ejecute, todo esto que está entre paréntesis va a ocupar el número 37. Y entonces me va a preguntar que empleados sea igual a 37. Y yo ya sé que si vuelvo a ejecutar este query, yo tengo que empleados, ¿sí? Es la columna que me dice la cantidad de empleados que hay en cada cargo. Y de esa misma columna yo estoy sacando el máximo, que ya sé que es 37. Y al yo decirle, quiero que me des la mayor cantidad de empleados que esté allí, debo marcar toda esta sentencia y ahí ya me da. Me dice que hay dos, ¿no? 37 tiene hay los asistentes y los gerentes. Como yo tengo esta tabla temporal que está ocupando un espacio, yo debo ejecutar luego un drop table y se fue. ¿Sí? Y era así como yo tenía que resolver esto. Que no es la única, sí, no es la única forma, puede existir alguna otra forma, ya dependerá de la lógica que usted pueda tener al momento de construir sus sentencias de programación. ¿Sí? Entonces ya uno puede ir adaptándose a la lógica, pero deberá usted también tener la facultad para poder determinar cuál es la sentencia más adecuada para poder trabajar de manera eficiente una consulta. Que eso se aprende en administración de base de datos, que acá se llama para ustedes gestión de base de datos. Ahí veremos cómo hacer énfasis en qué sentencia pesa más al procesamiento y qué debería yo crear para mejorar el rendimiento, que en esencia, ya les digo, casi siempre es crear índices sobre los campos que se hacen la mayor cantidad de relaciones y sobre todo búsquedas o condiciones al momento de filtrar. Luego teníamos el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice presentar el departamento que tiene menos empleados. ¿Sí? Presentar el departamento que tiene menos empleados. Entonces, para ello, tengo que hacer una relación similar a la que hice hace un momento, pero ya ahora no con cargos, sino con departamentos. Entonces, tengo exactamente el caso similar, solo que ahora me piden el menor número y me lo piden con otra tabla, no con la tabla de cargos, sino con la tabla de departamentos. Entonces, yo vengo con la sentencia y la explicamos aquí. Entonces, yo tengo que primero relacionar, ¿no? Relacionar los departamentos con los empleados y agruparlos para contarlos en el departamento con la cantidad de empleados y eso me sale allí. Departamento de finanzas, ¿ok? Y ahí me sale la cantidad de empleados que hay por cada departamento. Ya estoy agrupando ya. Muy bien. Y ahora me dice que yo necesito, ¿sí? Saber de esos cuál es la menor cantidad. Si yo vengo y yo elimino esta cláusula que tenía ahí en comentarios y la dejo para que sencillamente se ejecute,
Ya tengo 6 registros y que se han ido a la tabla empleados, perdón, la tabla TMP. Ya yo tengo departamento y la cantidad de empleados. Ahora, de esa cantidad de empleados, yo quiero saber cuál es la mínima cantidad. Si yo vengo y hago un select from y hago un min empleados, me dice que es 23, ¿no? Entonces yo ahora haré la consulta completa. Ya sabemos que ese 23 va a ocupar este espacio de aquí y aquí ya la condición sobre la fila, sobre la tabla que ya tengo creada temporalmente. Y entonces ahí me dice que servicio al cliente, el empleado que tiene menos departamentos con 23 empleados, perdón, departamento con menos empleados, 23, que sería servicio al cliente. Tengo que eliminar esa tabla temporal y aquí procedo. Entonces estamos a la mitad de nuestros ejercicios planteados para ustedes. Sé que ya los tienen en su entorno virtual, pero es muy importante la explicación para que así usted pueda trabajar. Porque ya también debo estar habilitándoles el trabajo de fin de parcial, donde va a tener que trabajar usted bastante con sentencias de programación como las que estamos utilizando en esta clase. Entonces, continuamos con la segunda parte de ejercicios que se habían planteado. Empezamos las sentencias más complicadas. ¿Por qué más complicadas? Porque una vez que usted se equivoca en estas sentencias, no hay vuelta atrás. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de probar las sentencias que se le pide. ¿Ok? Y en esa dinámica yo le voy a dar unas pautas, unos tips de cómo ir probando de a poco la sentencia antes de que usted ejecute una eliminación o una actualización de la cual ya no hay vuelta atrás, a menos que usted saque un respaldo de su base de datos antes de empezar a programar. Entonces aquí me dice aumentar el sueldo a empleados del Departamento de Finanzas en un 15%. Entonces voy a llevar la sentencia y la vamos a ir probando y ejecutando paso a paso acá para que cuando le toque ejecutar este tipo de sentencias no tenga problemas. Entonces usted antes, escúcheme muy bien, ¿ah? Escuche muy bien lo que yo le digo. En este momento aquí está la clave para que usted no vaya a cometer algún error durante su programación. ¿Que esto se da? Sí, sí se da. ¿Que en ambiente de producción hay gente que comete errores? Sí, sí, cometen errores. ¿Y que después dicen que el sistema fue el que se equivocó? No, fue algún desarrollador con acceso inadecuado al proceso, a la base de datos en producción, que ejecutó de manera inapropiada un update o un delete y que luego deberá pasar algunas horas reconstruyendo todo aquello que se le ha perdido. Y allí darán el reporte a usted y en el mejor de los casos te dará algunas malas noches y en el peor de los casos, si usted comete ese error, seguro no lo va a cometer en esa empresa, sino que ya será en otra empresa. Así que por favor, mucho cuidado. Un desarrollador jamás debe tener acceso a los ambientes de producción por normas de auditoría informática. Los desarrolladores hacen sus pruebas en ambiente de desarrollo. Una vez que funcionen, ahí sí pueden ir al ambiente de producción. Entonces, si usted le piden que coja y que haga el update, el aumento de un sueldo a estos empleados del departamento de finanzas, lo primero que usted tiene que hacer es probarlo, la sentencia, pero pruébela como select, como voy a hacer yo en este momento. Select, pongo asterisco y allí, digamos que yo no voy a poner, me equivoqué, puse así.
Entonces hago el select, no me trae nada. En este caso no habría mucho problema. ¿Por qué? Porque estoy probando y si yo enviaba un update no actualizaba nada. Pero si ya luego usted viene y coloca correctamente, pero no era finanzas, sino que el departamento de contabilidad el que tenía que modificarle, ya ese es un error un poquito grave. Entonces yo vengo y pruebo el select. Entonces aquí sí, ya estoy viendo, mire, el select me está funcionando, pues aquí dice todos son del departamento de finanzas. Entonces sí, a ellos son los que tengo que aumentarle el sueldo. Yo puedo probar inclusive el sueldo, ¿sí? Yo puedo probar si queda hacer bien el cálculo. Yo pongo aquí, select asterisco, pongo aquí y yo pongo aquí aumento, pongo la fórmula y digo que esto es as aumento. Entonces estoy probando el select con el cómo va a quedar el query. Entonces yo vengo, pruebo la función o la fórmula, ejecuto y entonces aquí yo hago el cálculo, vea. El sueldo de él es 29,000, ahí probaré. Esto multiplicado por 1.05, 1.15, ¿me da o no me da eso? Sí que le va a dar, pero usted, si tuviera un cálculo más complejo, lo puede ir probando. Entonces, ya una vez que usted tiene claro esto que le funciona, por favor, ahora sí ya venga con confianza y ejecutemos la sentencia update. Y update dice que usted tiene que hacer update, el nombre de la tabla, set, el campo que quiere modificar, igual el nuevo valor. Entonces yo vengo, sombreo todo esto y ahora sí ejecuto. Y me dice que fueron 40 los registros afectados. Ya eso funcionó. Muy bien. Luego, este sí que era un temita bien especial. ¿Ah? Sí. Este lo voy a explicar acá. Y usted tiene el código para irlo probando, lo podemos ir probando. ¿Y qué resulta? Que usted tiene lo siguiente. Dice, corregir el sexo a los empleados registrados en el sistema. ¿Qué problema, no? ¿Qué problema aquí? Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Primero, ¿sí? Yo tengo que hacer lo siguiente. Vamos a llevarme todas estas sentencias para explicársela acá. Esta es una forma, puede existir alguna otra. Aquí me está dando un error, pero ya lo vamos a revisar. Ya lo vamos a revisar. Entonces aquí empecemos con la explicación de esto. Lo primero, lo primero que hay que hacer, ya le dije, usted cuando tenga un problema complejo, lo que tiene que hacer es dividirlo en un problema un poco más manejable. Entonces lo primero es que hay que crear una lista con el primer nombre y poner que el sexo queme a todos. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Saco todos los nombres. Yo hago uso de la sentencia substring. Substring, yo voy a quitar esta sentencia, esta cláusula que está aquí. ¿Y yo qué es lo que hago? Saco un substring del campo nombres desde la posición 1 hasta la posición donde encuentre espacio en blanco en nombres. Y a eso le pongo como nombres. Y luego creo un campo y ese campo aquí yo le puedo poner, puedo ponerle o no ponerle, pero vamos a colocarle aquí la cláusula as para que se llame esa columna sexo. Entonces, ¿qué me da esta sentencia? Como la tengo allí. Me da los nombres.
todos los nombres, pero me salen aquí, ¿cuántos? 203. Pero aquí tengo nombres repetidos. Entonces, ¿cómo resuelvo esto de que ya no me salgan los 203 nombres, sino que me salga sola de manera única? Yo le pongo la cláusula distinct. Y ahora yo pongo distinct y allí lo tengo. ¿Ok? Si está claro. Ahí yo tengo distinct. Entonces, ahora sí, ¿cuántos registros tengo en este momento? Bueno, salen 137 también. ¿Ah? No. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Aquí, corregir este sexo. Yo puedo, si yo quisiera, lo puedo crear aquí en una tabla temporal y hago updates. Y si no, yo lo llevo a Excel. ¿Sí? Lo puedo llevar en Excel y ahí yo puedo corregir eso. ¿Sí? Corrijo esos campos y luego yo puedo crear una tabla donde esa tabla ya tenga estos nombres de manera corregida. Es decir, por ejemplo, Alexandra no es M, es F. Allison no es M, es F. Ana es F. Entonces yo tengo que corregir todo eso. Entonces yo podría copiar todo esto y copio con las columnas inclusive, ¿no? Y yo pudiera tener algo así y puedo pegar acá. Ahí los tengo, ¿ya? ¿Sí se ve? Y aquí yo puedo corregir, ¿sí o no? Entonces aquí yo debería corregir. Entonces, ayúdenme a corregir. A ver, yo sí los ubico. Adrián, Alexandra, es F. Vamos a F mayúscula, F. ¿Qué toca? Que suena tedioso. A veces toca. Podría usted haber hecho también colocando los nombres y dejarlos en el mismo Excel, en el mismo SQL. Pero aquí también lo que yo voy en este momento es ayudarles a crear una sentencia SQL a partir de Excel. ¿Ok? Por eso estamos aquí. F, 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 F. eh, Tocará hay unos nombres raros que puede ser que usen de hombres y de mujeres, pero ya. Cristina, F, Dayana, Delia, Diana, Edith, Erika, Evelyn, Fátima, Gabriela, Yanela. Bueno, aquí estamos, tenemos que corregirlos. Ok, ya estamos terminando. Bueno, allí está. Entonces ya tenemos, si se dan cuenta, ya está corregido esto. ¿Para cómo me llevo esto a SQL? Ahí existen formas. Hay forma de importar el archivo de Excel, pero yo tengo otra forma. Y es que yo tengo ya claramente establecido que yo voy a utilizar esta sentencia. Yo tengo esta sentencia
que está acá, y yo la voy a programar en Excel. Me explico mejor. Vamos a poner aquí, esta es la sentencia SQL. Entonces, yo aquí tengo que, con estos contenidos que tengo acá, sí o no, que yo ya puedo construir mi insert. Entonces, yo pongo aquí concatenar. Me dice, me pide un texto. Entonces, ese texto yo lo puedo poner y yo sé que el texto que va aquí debería ser la sentencia. Entonces, ¿qué sentencia ya la tengo allí? Yo tengo que va insert into, voy a crear la tabla que se llame nombre, y values, y hasta aquí, esto es un texto que va fijo. ¿Sí o no? Eso va fijo. Va fijo, insert into, fijo. Luego, ¿qué va? El valor. ¿Sí? Y ese valor está en qué celda? En esta celda que es A1. ¿Qué viene luego? Por eso es importante saber las sentencias. Entonces, luego, ¿qué va? Va a una coma. Luego tengo que poner punto y coma porque cierra el argumento de la función concatenar. Va el primero. Ya tengo dos textos en mi función concatenar. Uno lo puse constante, que es insert into nombres, values. Y luego está como variable porque voy a arrastrar la fórmula de la columna A. Entonces ahí pongo A2. ¿Qué viene luego? Tengo que colocar el cerrado de la cadena de caracteres y tiene que ir luego la coma porque va el otro campo y entonces yo cierro allí. Y allí ya tengo otro campo que estoy concatenando. Entonces, ¿qué va luego? Sexo también es una cadena de caracteres, entonces tengo que ponerla aquí, concatenar, y voy a coger ahora la columna B. Y ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que cerrar esa cadena de caracteres con la comilla, y luego que tengo que ponerle para completar el insert, el paréntesis, y luego tengo que cerrar. Aquí, si mal no recuerdo, me está faltando la apertura de comillas para y veamos si hay algún error. No hay error. Entonces, miren lo que se me está construyendo ahora. Si se dan cuenta, estoy poniendo un insert into nombre, values y ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo ahora hago? Copio. Ahí están los insert que yo necesito llevar a Excel, a SQL. Entonces, ¿yo qué voy ahora a hacer en SQL? Debo crear esa tabla. Esa tabla donde ¿qué va a tener esta tabla? Yo creo esta tabla aquí, de estructura. He creado la tabla nombres, ¿sí? He creado la tabla nombres que tiene la siguiente estructura. Tiene nombre, un char de 30 y sexo, char de 1. ¿Y qué hago ahora? Simplemente tengo que venir y pegar todos esos registros que yo estoy trayendo de acá. Que aquí ya están corregidos los sexos, ¿correcto? Entonces yo vengo y miren, es así como usted, a partir de un Excel, puede generar sexto. Si yo me equivoqué en la sentencia, no corregiría aquí. Tendría que ir a corregir al Excel para que me haga bien la sentencia insert. Entonces, esto que acabo de hacer, seguro que en su vida profesional le va a tocar hacerlo, señores. Porque no siempre la forma de importación normal funciona. ¿Por qué? Porque también
a veces usted tiene que llevar usted los datos de una base de datos que tiene una configuración a otra que no es la misma y entonces el backup no le va a resolver. Entonces son cuestiones que al menos no he visto en algún libro que esté esto, pero es muy práctico utilizarlo. Veamos si tiene algún problema. No. Se ejecutó sin ningún inconveniente ese script. Entonces yo ahora, el nombre de todas las personas que están en este archivo de empleado, el nombre nada más ya tiene el sexo correcto. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Una relación de empleados con la tabla nombre y coger ese sexo que está correctamente expuesto allá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ahora hago un update de empleado, donde a sexo le voy a poner el sexo, pero ¿qué es lo que yo hago? Una relación entre la tabla nombre, le pongo N, y empleado, y acá está la relación. El campo común será n.nombre, que ya sabemos que es el nombre que yo traje de Excel, y hago un substring, porque ya no está en un campo solo el nombre. Recuerden que ya solo está el primer nombre, yo solo necesito comparar el primer nombre contra mi tabla que he creado con el sexo ya corregido. Entonces, ahora sí yo vengo, sencillamente ejecuto esta sentencia, que insisto, lo que me hace es relacionarme la tabla empleado con la tabla nombres, que ya sabemos que tiene el nombre y el sexo correcto. Probemos si está bien y se ejecuta. Muy bien. Entonces ahora nos tocaría revisar si es que funcionó pues, la actualización. Select asterisco from empleado. Y vemos ahora que sí, Ana es femenino, Charles es masculino, y bueno, ya funcionó con el 1. Si hay algún error aquí es porque alguno de los nombres que corregimos en Excel no lo hicimos de manera adecuada. Y esto era el problemita que usted tenía que resolver. Situaciones como esta en la vida práctica se les van a presentar, por eso es que ya los estamos preparando para afrontar este tipo de inconvenientes. Muy bien. Este era el ejercicio número 7, vamos al ejercicio número 8. Dice, eliminar los cargos que no tienen empleados. ¿Qué problema cuando le toque usar la sentencia delete? Y una vez más, señores, lo primero que hay que hacer es ver si la sentencia from select, funciona. Si no funciona, corregirla antes de ejecutarla. Entonces, yo necesito que haga la claridad de que funciona el select. Entonces dice, lo que me piden es, dice, eliminar los cargos que no tienen empleados. ¿Usted cómo sabe cuáles son los cargos que no tienen empleados? Primero, yo saco los cargos que tienen empleados. ¿Y cómo sé cuáles son los cargos que tienen empleados? Algún select ID a la de ID de cargo a la tabla de empleados. Entonces yo saco esa sentencia y ejecuto. Mire, todos esos ID de cargo son ID de cargo de la tabla empleado. Por lo tanto, estos cargos, ya sabemos que estos ID de cargo están asignados a un empleado. Entonces a esos yo no los tengo que eliminar. Entonces cuando yo vengo a hacer el delete from, yo le tengo que decir, hey, la condición de filtro, que el ID de cargo not in no esté dentro de la sentencia, dentro de su query que estoy ejecutando acá. Porque si ya está aquí, significa que tiene asociado. Entonces, es así como yo vengo y resuelvo este problema. Para el caso nuestro, no había ningún cargo que no esté sin asociar. El número 9 me viene a combinar agregaciones con
agrupamientos. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide listar un reporte de departamento y el total de sueldo que se paga. ¿Sí? Entonces, yo necesito presentar, ¿sí?, el sueldo que se paga por todo el departamento. Entonces, yo tengo que, si yo necesito sacar el nombre del departamento, el nombre del departamento está en la tabla de PTO. Y cada empleado a través de ID de PTO tiene asociado su nombre de departamento. Entonces yo tengo que relacionarlas, las dos tablas. Entonces yo tengo que crear una relación entre DPTO y empleado. ¿Y cuál es la cláusula que me permite hacer esa relación? Es el where. Where, pongo d.id departamento es igual a empleado o e.id departamento. Y luego el agrupamiento. Y yo ya le había dicho, cuando usted hace agrupamiento, solo puede colocar el campo de agrupamiento, que en este caso es DPTO, y acá es DPTO, o una función agregada, que en este caso me pide que sume los sueldos de cada departamento, de cada empleado agrupados, ¿no? Agrupados por departamento. Entonces yo vengo a ejecutar esta sentencia acá. Y me va a mostrar, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo aquí otro campo que no está en el agrupamiento? Da error. A eso me refería. No puede usted presentar en el select más que el campo de agrupamiento como es DPTO o una función agregada como esta. Para finalizar, vamos a tener ahora también un nivel de agrupamiento también, pero acá lo que me pide es más funciones agregadas como para que le quede claro de que sí puede colocar varias funciones agregadas en una sentencia select, pero solo puede poner el campo de agrupamiento. Entonces acá lo que le pide es presentar el mayor sueldo, el menor sueldo y el sueldo promedio que se paga por cada departamento. Entonces esto es sencillo, tengo que hacer una relación, ¿sí? Se tiene que hacer una relación obviamente con departamento y empleado y ya sabemos que es a través del where con ID de PTO igual con D para ID de PTO por un lado y E para el otro lado. Y esto es lo que hace la relación entre las dos tablas. Y llega el momento que están relacionadas las dos tablas, yo puedo hacer uso en la sentencia select de los campos que están en las dos tablas. Pero solamente puedo usar el campo de agrupamiento si uso group by. Y en los otros campos yo puedo colocar es una función agregada. Y esta es la que me resuelve lo que me pide. Ahí está el mayor, el menor y el promedio de los sueldos agrupados por departamento. Estimados estudiantes, este ejercicio ha sido un poquito largo, pero era importante que usted sepa cómo resolverlo. En este momento voy a abrir el espacio de interacción con ustedes para poder resolver inquietudes que seguro se pueden presentar.